¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra analizando un proyecto de ley que establece una serie de restricciones a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y otro tipo de torturas apremiantes. Esta iniciativa ha generado un gran debate producto de que algunos señalan que lo que hace es cortar directamente los beneficios a los condenados que hoy se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco. Antes de la conversación, antes del diálogo, vamos a revisar todos los detalles en la siguiente nota. La sala de la Cámara analiza la moción que modifica la ley para excluir de beneficios carcelarios a personas condenadas por delitos que, conforme al derecho internacional, sean considerados como genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. El texto hace un cambio al sistema de reinserción de condenados sobre la base de la buena conducta. En esa línea, modifica la norma que define los casos y formas en que una persona condenada con pena privativa de libertad puede reducir su tiempo de condena al demostrar un comportamiento sobresaliente. Así, no podrán acceder al beneficio las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita. En sus fundamentos se sostiene que la reducción de penas ha sido utilizada en Chile para beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos, mecanismo que implica impunidad y que tiene el efecto de relativizar esos crímenes y con ello justificar la negación histórica de hechos cometidos por agentes del Estado. Bueno, y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes que tiene justamente este proyecto que se tramita en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello establecemos el diálogo de inmediato con la diputada María Candelaria Acevedo, que nos acompaña en esta oportunidad. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias, Guillermo, a ustedes por la invitación. Diputada, bueno, es un proyecto, que ha generado bastante discusión, bastante debate en lo que hemos podido ver en las sesiones de sala, producto justamente de que es un tema que se viene arrastrando, digamos, el fondo de esta iniciativa hace ya bastante tiempo. Un proyecto que tiene que ver con delitos fundamentalmente que fueron cometidos en el marco de la dictadura y que, en este caso específico del proyecto, señalan algunos, buscaría beneficiar directamente a los autores de los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Porque este proyecto supuestamente tiene un margen mucho más amplio de aplicación, pero el debate se ha circunscrito prácticamente en aquello. Sí, yo creo que por supuesto que es mucho más amplio, pero también creo de que las organizaciones o los diputados que hemos trabajado por largos años el tema de derechos humanos, tenemos que hacer esta salvedad en el sentido de que no puede ser universal el que se le otorgue algunos beneficios o algunas a todas las personas. En este sentido, el acotamiento que se hace, o por lo menos nosotros lo que hacemos son a los violadores de derechos humanos de lesa humanidad, como son los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. En función de eso, creemos de que no se le deben otorgar beneficios a los violadores de derechos humanos por lo que significa, por lo que ha sido en nuestro país por casi 50 años, en donde no hemos resuelto en la búsqueda de aquellos compañeros donde no se ha encontrado, o por lo menos cada uno de ellos ha guardado silencio por más de 40 años, no entregando información, a lo mejor teniéndola en sus manos en función de recuperar los cuerpos de aquellos compañeros que fueron víctimas en la época del 73 al 90. En ese sentido, diputada, ¿cuál podría ser quizá una salida? Planteándolo desde el punto de vista de que quizá hay muchas de estas personas que hoy no se encuentran con un estado de salud, digamos, adecuado. Se habla incluso de algunos casos específicos de enfermedades terminales. ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Quizá, por ejemplo, se me ocurre, no digo conmutar, pero buscar una posibilidad de que ellos definitivamente entreguen eventuales antecedentes que pudieran tener para que eso facilite quizás alguna entrega de un beneficio. ¿Podría depender de aquello, del hecho de que definitivamente exista por lo menos verdad en lo que respecta a los casos de detenidos desaparecidos puntualmente?
Bueno, si uno tiene es que esto no es una cosa transable con los violadores de los derechos humanos. Es decir, ellos cometieron delitos, son delitos de lesa humanidad, donde hubo un asesinato, donde desaparecieron personas. Así que, por lo tanto, no es una transadera esto de que si ellos entregan alguna información a estas alturas de la vida, que son más de 40 años, si no lo hicieron cuando correspondía, cuando estuvo la mesa de reconciliación, menos los van a hacer ahora. Así que, por lo tanto, creo, en mi forma de verlo, por los años que llevo trabajando en derechos humanos, no es posible llegar a ese término. Además que ellos no están en ninguna cárcel del cual deberían estar, porque ellos deberían estar en una cárcel común. Hoy día ellos están en una cárcel podríamos decir, de lujo, porque ellos tienen lo que no tiene el resto de la población penal, así que por lo tanto mal en esa situación no está. Pero si nosotros también los vemos en otros estándares internacionales, no porque sean viejitos o porque están con una enfermedad terminal se les pueda otorgar la libertad. Yo creo que ellos, cuando violaron los derechos humanos, no pensaron también en aquellas personas que eran adultas mayores, en aquellos niños, en aquellas mujeres embarazadas. Entonces, por lo tanto, ellos tienen que hacer lo que corresponde y lo que la justicia les ha otorgado en este momento con las penas que están cumpliendo. Yo también soy una expresa política y a mí me condenaron igual que al resto de los compañeros, y que por lo tanto acá tampoco es una cosa de que uno puede decir hay odio, hay rencor, sino que a mí me condenó la justicia militar, y hoy día a estos violadores de los derechos humanos lo ha juzgado la justicia civil, así que por lo tanto tienen que cumplir igual como cumplimos nosotros nuestra pena. Ahora, ¿qué pasa con la otra arista, que es lo que se plantea por parte de quienes rechazan esta normativa, que es el tema, más allá de las razones humanitarias con estas personas, el segundo eventual tema, que sería, por ejemplo, un arrepentimiento respecto de hechos cometidos? Ya no es tiempo, es un tema que ya, digamos, es una consideración que ya pasó, que es extemporánea, que digamos, a esta altura no tiene sentido. Si es que hubiera una manifestación específica de arrepentimiento, porque hasta el momento no la ha habido. Es que no es una cosa de que uno puede decir que uno siempre espera que hablen, que entreguen información, por lo menos que diga dónde están esos cuerpos, porque nadie podría pensar después de 40 años que los violadores de los derechos humanos o estos compañeros están vivos. Nosotros sabemos que están muertos. Lo único que se está pidiendo es que realmente entreguen o digan dónde están sepultados o qué hicieron con ellos. Yo creo que esa es la gran pregunta que hacen los familiares hoy día con respecto a aquellos compañeros que hicieron desaparecer o los ejecutaron. En ese sentido, también creo que aquí lo que uno tiene que ver es cómo va a reparar o cómo se va a mejorar el Estado de Derecho, y creo que si en 50 años o en menos de 50 años no han tenido la voluntad para entregar la información que corresponde al lugar de donde están nuestros compañeros, no lo van a hacer hoy día. Es decir, ellos van a seguir cumpliendo las penas y, por supuesto, no va a haber ningún arrepentimiento, porque hasta hoy día no lo han hecho. Entonces no creo que haya alguna situación que pueda cambiar ese tema. Pero además yo creo que también en esto tiene que ver con las medidas que se deben tomar y por las cuales las organizaciones de derechos humanos siempre hemos exigido y hemos pedido, que es la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y por supuesto las garantías de no repetición, que son importantes, porque lamentablemente nosotros cuando dijimos el nunca más, creíamos en eso, pero nos dimos cuenta que después del estallido social, lo que fue el 18 de octubre, lamentablemente tuvimos que volver a repetir los hechos de violencia, los hechos de tortura, de la forma violenta como se trató a los y las compañeras, a todos aquellos que perdieron la vida, el trauma ocular, la tortura, etcétera. ¿Para qué seguir enumerando si todos sabemos cuál es lo que ocurrió después del 18 de octubre? Ahora lo que nos queda, por supuesto, también es pensar qué va a ser lo que está dentro de la Constitución y que tiene que ser algo que
nos pueda llevar a la paz, pero también a recuperar la verdad, la justicia y la memoria. Sí, diputada, ya para ir cerrando, lo mencionó usted, digamos, durante la conversación, el tema de Punta Peuco. Se ha hablado mucho respecto de si este penal debe seguir en funciones o no. ¿Cuál es el llamado en particular que le hace al presidente Boric respecto justamente del funcionamiento de este penal? ¿Debe seguir? ¿Debe definitivamente cerrarse? ¿Hay que redestinar a las personas que ya están recluidas a otros centros, digamos, penitenciarios? ¿Qué decisión se debe tomar con Punta Peuco en estos 4 años? Bueno, ninguno de los gobiernos anteriores a los que fueron los de la Concertación, los que fueron los de la derecha, siempre se planteó el cierre de Punta Peuco, pero creo que no ha habido voluntad política para resolver. A nosotros a lo mejor es muy fácil decir hay que cerrarlo, hay que enviarlos a las cárceles públicas, a las cárceles normales que existen en nuestro país, donde tanto, porque además ellos son, en general, están condenados por asesinatos, por desaparición, y por lo tanto, a mi entender, ellos son reos comunes que deberían estar en una cárcel común como el resto de los de las personas que han cometido delitos y que tienen una condena. Porque acá tampoco, es decir, cuando nosotros hablamos también de presos políticos, nuestros presos políticos están en las cárceles normales, en las cárceles donde está en la mayor cantidad de población penal. Entonces, por lo tanto, creo que, a mi entender, yo creo que el gobierno debería hacer nuevamente un intento de resolver y, por supuesto, darle, sacar a estas personas y llevarlos a un lugar que no tengan los mismos privilegios que el resto. Claro. Bueno, es un tema que queda abierto, obviamente, al igual que este proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara y que pronto vamos a tener una resolución al respecto. Diputada María Candelaria Acevedo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes y será para una nueva oportunidad que podamos seguir conversando. Muchas gracias, diputada. La conversación, el diálogo respecto a un tema de actualidad, un tema de la contingencia que dice relación con los derechos humanos y las sanciones a quienes cometieron justamente delitos en este ámbito. Nosotros seguimos revisando este tema. Y seguimos revisando este tema. Es turno o momento, mejor dicho, de conversar con el diputado Gustavo Benavente, quien gentilmente nos ha dado unos minutos para dialogar acerca de este tema. Diputado, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted, pues. Diputado, bueno, conversemos acerca de este proyecto de ley, esta iniciativa que está en tramitación, que se está analizando por parte de la Sala de la Cámara y que de una u otra forma genera, digamos, bastantes reacciones, bastantes comentarios, porque se dice que es un proyecto que busca derechamente impedir beneficios para aquellas personas que cometieron, digamos, abusos o crímenes durante la dictadura, o sea, dirigido directamente a los presos de Punta Peuco. ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto de esta normativa? Bueno, en parte así, efectivamente el proyecto le quita una serie de beneficios carcelarios que hoy día tienen todos los reos de Chile, todos los condenados y que están cumpliendo sentencia, a las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, etcétera. Yo creo que ese beneficio que, como le digo, tienen todos los condenados en Chile, se le pretende quitar a estas personas. A mí, la verdad, bueno, más allá de los hechos, que son obviamente, muchos de esos delitos son ciertamente repudiables y condenables, y ojalá que en Chile nunca más se repitan, y tampoco se repitan las circunstancias que llevaron a ello. A mí me parece que es un mal proyecto, y estoy hablando desde el punto de vista estrictamente técnico, porque primero altera la igualdad ante la ley, no reconoce un derecho básico, un derecho humano básico que hay en Chile, que es la igualdad ante la ley. Y por tanto ya desde ese solo punto de vista lo haría inconstitucional. O sea, estamos hablando de un proyecto que hace, valga la redundancia, una discriminación negativa respecto de estas personas. Efectivamente, como le digo, estos beneficios que lo tienen prácticamente todos los condenados en Chile se le quitaría a ciertas personas. Y por otro lado, ese no es solo el problema de constitucionalidad que afecta la igualdad ante la ley. También hay otro problema de constitucionalidad que es igualmente complicado,
que altera lo que se llama la irretroactividad de la ley. En Chile la ley solo puede disponer hacia el futuro, no puede regular hacia el pasado. Y específicamente en la ley penal sí reconoce que la ley regule hechos hacia el pasado, pero solo para darle mayores beneficios a los condenados, no para quitarle beneficios a los condenados. Es lo que se llama, los penalistas saben, el principio pro reo. Es decir, una ley dictada afecta situaciones del pasado a los condenados solamente cuando es mayor beneficiosa para el condenado, nunca para quitarle beneficio al condenado. Y creemos que eso también afecta a la constitucionalidad de este proyecto. O sea, la iniciativa de una u otra forma estaría agravando la pena vigente a las personas que están condenadas, independiente de que, a ver, no establezca una mayor cantidad de tiempo de presidio, pero agravaría las penas porque, digamos, atenta contra las normas constitucionales. Claro, en el fondo lo que pasaría con esta ley es que hoy los condenados por esos delitos pueden postular a ciertos beneficios. Con esta ley ya no van a tener derecho a esos beneficios. Y como decíamos antes, la ley penal solo puede regular situaciones del pasado cuando le aumente los beneficios a los condenados y no cuando se los quite. Ese es un principio constitucional reconocido no solo en Chile, en prácticamente todas las legislaciones democráticas del mundo y también establecido en tratados internacionales en los cuales Chile es parte. O y sea, por último, también hay otro... Sí, perdón, dígame. Sí, o sea, para cerrar el aspecto jurídico, ¿significa que perfectamente se podría recurrir al Tribunal Constitucional si es que esta normativa sigue progresando porque estaría vulnerando estos dos principios constitucionales? Efectivamente, podríamos recurrir al Tribunal Constitucional por estar vulnerando estos dos principios. Y hay otro asunto más que también creo yo que agrava la constitucionalidad del proyecto y además pone en riesgo al Estado de Chile frente a reclamos internacionales. Porque el año 2017 Chile suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Adultos Mayores. Y en ese tratado al cual Chile es parte se establece que no puede haber la legislación también tiene que tratar de igual forma a los adultos mayores que al resto de la población. No puede discriminarlo y en el caso de condenas penales no le puede tampoco de una u otra manera quitar beneficios a las personas por el hecho de ser adultos mayores. En el caso de las personas que están recluidas, por ejemplo, en el penal de Punta Peuco, hay varios que son adultos mayores. Entonces este proyecto también estaría vulnerando ese tratado suscrito por Chile y también pondría a Chile en una situación complicada ante organismos internacionales, toda vez que alguna persona o sus familiares que fuera adulto mayor, con este proyecto de ley perfectamente podría recurrir, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aspectos entonces que son claramente de forma desde el punto de vista jurídico. Hay otra arista que es la arista de fondo respecto a el respeto a los derechos humanos. Allí también me imagino que hay un debate que está pendiente porque quienes son contrarios a esta normativa han señalado que al quitarse los beneficios se les está justamente a ellos pasando por encima lo que son sus derechos individuales, independientemente, bien digo, de que sean personas que están privadas de libertad. Imagino que comparte ese criterio. A ver, lo que pasa es que acá hay que tener claro, primero, más que aspectos de forma, los jurídicos, yo los considero aspectos de fondo porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho, entonces hay que respetar el Estado de Derecho también es un aspecto de fondo de las sociedades. Pero a ver, es cierto que toda persona condenada por el hecho de ser condenada y estar recluida sigue teniendo derechos. Algunos de ellos están restringidos o algunos de ellos se les quita en razón del delito cometido, pero sigue teniendo otros derechos y esos derechos tienen que ser respetados, digamos.
Y como le digo, yo creo que aquí tenemos el tema, básicamente la situación que yo le escribía, por ejemplo, en el caso de aquellos adultos mayores condenados y que están cumpliendo una pena, estaríamos vulnerando también algunos tratados de derechos humanos que reconocen a las personas, a los adultos mayores, como sujetos de derecho que no pueden ser objeto de discriminación. Entonces también estaríamos ahí con un problema. ¿Y se puede llegar a un punto intermedio? Sobre todo lo planteo por el caso, por ejemplo, el caso de aquellas personas que se encuentran con enfermedades terminales, porque este proyecto también vendría de una u otra forma a restringir, digamos, alguna garantía para ellos, si es que llega a prosperar, si llega a aprobarse. Mire, se presentó una indicación en tal sentido y fue rechazada por la comisión, digamos, que aquellas personas mayores de 75 años que estuviesen con enfermedades terminales pudiesen mantener estos beneficios. Y la mayoría de la comisión, yo estuve por aprobarla, pero la mayoría de la comisión rechazó dicha indicación. Eso no quita que a lo mejor la indicación pueda ser renovada en sala, si es que creo que es una indicación que podría ir en una buena dirección. Y ahora está vinculado con este tema, no puedo dejar de preguntárselo, su visión respecto al penal de Punta Peuco, porque varios gobiernos, los gobiernos pasados han planteado de una u otra forma la posibilidad de cerrarlo, esto no ha prosperado y ahora también se ha planteado la posibilidad o se ha solicitado al gobierno que tome una medida al respecto. ¿Cuál es su visión en cuanto a la continuidad de este penal? ¿Debe seguir o definitivamente hay que buscar otra alternativa y cerrar definitivamente Punta Peuco? Bueno, lo primero que hay que decir que en realidad, primero, en Chile no nos sobran recintos penitenciarios, nos faltan, digamos. Siempre vemos el tema del hacinamiento carcelario y cada vez que se habla de nuevos recintos carcelarios que es necesario establecer, vienen algunos problemas, pero primero, en Chile no nos sobran recintos carcelarios, creo que no nos podemos dar el lujo de estar cerrándolos de ellos, sea cual sea, digamos. En el caso del penal de Punta Peuco, yo creo que me parece que cumple una función. En varios países hay cárceles, algunas que son diferenciadas, digamos, y sobre todo en el caso sobre todo de delitos que tienen que ver con momentos políticos del país, yo creo que es un tema un poco lo que hablábamos. Yo creo que más allá de que fueron muchas veces delitos, vuelvo a repetir, que ojalá nunca se vuelvan a repetir, nunca vuelvan a ocurrir en Chile, pero muchos de esos delitos fueron hechos en un contexto político y en consecuencia también hay que tener presente eso, digamos. Yo por el momento no sería partidario de un cierre de dicho penal, poco por las dos razones. La primera es que no nos sobran recintos carcelarios y la segunda es que creo yo que cumple también con estándares internacionales en varios países del mundo. Hay ciertos recintos especiales, sobre todo para delitos que tienen que ver con momentos políticos ocurridos en el país. Diputado Gustavo Benavente, le agradecemos el haber conversado con nosotros desde la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados en esta conversación que hemos tenido en esta oportunidad en Puntos de Vista. Muchas gracias por sus minutos, gracias por su tiempo y nos vamos a estar reencontrando, diputado. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos quienes nos ven por este canal. Gracias. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, temas de actualidad, temas de la contingencia y que son parte del debate en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.